Gracias, hermano. Ese es el título para la noche. Enfrentando el analfabetismo bíblico. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, verso 2 y verso 3: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí se nos presenta a un hombre de Dios, y digamos también una mujer, que ha hecho de Jehová su prioridad, y su palabra es un deleite. Qué maravilla que nosotros podamos ver la Biblia como algo en lo cual gozarnos, disfrutar. La Biblia dice que habrá prosperidad espiritual. Es realmente la palabra para nosotros como cristianos un deleite. Creo que con toda honestidad hay pocas cosas más obvias y alarmantes en nuestra época que lo que podríamos llamar el analfabetismo bíblico. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos estamos poniendo. Reconocemos nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aun cuando la mente puede absorber una cantidad extraordinaria de información, esta es una generación holgazana en el sentido mental. Tristemente, la cultura popular actual en la iglesia es igual. O sea, se hace muy poco esfuerzo por pensar, por aprender, por estudiar, y no digamos ya leer, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era más joven, cuando era un niño, que para estudiar usted prácticamente tenía que leerse un libro completo y hacer un resumen. Hoy la gente lo que hace es que va a internet y busca la información. En la Biblia sucede exactamente igual. Los Estados Unidos de América se ha transformado hoy en una nación secular. Siempre he tenido problemas con ese concepto que algunos esgrimen una y otra vez o lo repiten, que Estados Unidos era una nación cristiana. Yo nunca he creído eso por la simple razón de que para que una nación sea cristiana, todos los miembros de esa nación tienen que ser cristianos. O sea, no hay tal cosa como una nación cristiana. Sí hay una nación con principios cristianos. Sí hay fundadores que amaban al Señor y eran cristianos. Pero una nación cristiana, tristemente hoy está mucho más lejos de ese ideal. Los padres de la patria no eran todos cristianos, y solo algunos de ellos afirmaban que la Biblia era la revelación divina infalible. Pero la realidad es que todos conocían las Escrituras y tenían una cosmovisión cristiana que les ayudaba a moldear su comprensión del gobierno. Y ese conocimiento que ellos tenían de la Biblia lo reflejaban en la educación, ya que desde niños estudiaban las Escrituras en las escuelas. En los años 60, sin embargo, comenzó a surgir un cambio dramático en la sociedad postcristiana. Hoy hemos llegado a lo que se llama el posmodernismo, una sociedad que, como he dicho, oye con los ojos y piensa con los sentimientos, ¿verdad? Las líneas han sido borradas. Estamos en los tiempos de gran relativismo. Los ateos promueven una nación secular y desafían cualquier clase de expresión religiosa en el sector público, específicamente cuando se trata de una expresión de la fe cristiana, porque el diablo no está interesado en atacar las herejías, las mentiras. Me ha asombrado cómo en algunas escuelas, en diferentes lugares, hay total libertad para expresar prácticas islámicas,
y de otras religiones. Sin embargo, con el cristianismo siempre ha habido una especie de rechazo específico. Por eso podemos decir que Estados Unidos, como resultado de todo esto, más de 50 años después de que llegó lo que podríamos llamar el postcristianismo, ¿no? Se ha transformado en un país mucho más secular y también más ignorante del conocimiento de la Biblia. Pero este es un problema no de la sociedad, es un problema también en las iglesias. Cristianos que no leen la Biblia, si cabe la palabra llamarle cristianos, que solamente la leen los domingos cuando se tiene la lectura bíblica aquí, o se abre un pasaje de la Biblia en la clase de la escuela dominical. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos sin amar el libro de Dios? Yo no voy a dedicar tiempo a hacer un ensayo acerca de la caída espiritual de este país. No podemos esperar que este país vaya bien si las iglesias no están bien. Es un acto de hipocresía, de gran hipocresía, que yo como cristiano esté preocupado porque en las escuelas públicas no se dejan orar, o no dejan orar, o no se enseña la Biblia, como hay muchos cristianos, y en sus casas no leen la Biblia con sus hijos, ni oran tampoco. Y yo me pregunto, algo está mal, bien mal. Eso no tiene otro nombre que hipocresía. Le estoy exigiendo al gobierno, a la sociedad secular, lo que no hago yo. Y la enseñanza cristiana, el amor por la palabra de Dios, donde primero se debe impartir, es en el hogar. El pueblo de Israel lo hacía en sus hogares, enseñaban a amar a Dios a sus hijos en sus casas. Ahora necesitamos profundizar en las Escrituras. Y hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Primero, escucharlo. Existe una gran cantidad de maestros y predicadores confiables alrededor del mundo. Es verdad que hay mucha metralla, hay muchos falsos profetas, muchos traficantes de almas, pero hay muchos predicadores de la sana doctrina. Tenemos iglesias, escuelas, buenos programas de radio y televisión, grabaciones de audio, de video, innumerables recursos en internet que se especializan en la instrucción bíblica. Tenemos literatura de todo tipo, hay librerías, abundantes recursos para aprender, con excepción de aquellas personas que tienen limitaciones físicas en sus oídos. No hay persona en el mundo que tenga la excusa de no oír la palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer es escuchar. Y por encima de todo esto, nosotros la podemos leer. Aquí está. Usted puede tener una Biblia. Es increíble que haya cristianos que no tengan una Biblia. No lo consigo. No, la tengo en el teléfono. Eso no sirve. Tú la puedes tener en el teléfono para cuando estés en la calle, pero si vienes aquí, ¿qué haces con la Biblia en tu teléfono? Cárgala. Pero pastor, usted está afuera. No, no estoy fuera. Porque cuando tú tienes tu teléfono abierto en el culto, estás mirando 1000 boberías que no tienes que estar mirando a la hora del culto. Te distraes. Ten tu Biblia, léela. O sea, podemos escucharla, podemos leerla. Porque el leer implica que me involucro más personalmente, mayor inversión de energía. Hazte un plan de leer la Biblia completa durante un año. Puedes tener cualquier método, hay muchísimos métodos para leer la Biblia. El que sigo personalmente es este, un capítulo o 2 del Antiguo Testamento, Salmos y Proverbios todos los días, un capítulo, y 1 o 2 o 3 o 4 del Nuevo Testamento. Usted no puede leer esa cantidad, lo sé. Debe comenzar por algunos pasajes quizás, unos pocos versículos, pero empiece. Podemos escuchar las Escrituras, podemos leer las Escrituras, podemos estudiar las Escrituras. Ahí podemos usar los elementos bíblicos, los recursos bíblicos electrónicos, que hay muchos. Eso sí le puede ayudar a que usted
profundice en el conocimiento de las Escrituras. Hay muy buenos comentarios. Son comentarios, pero son el resultado de años y años de personas que han estado estudiando la Biblia. Teólogos confiables. No se ponga a leer la metralla que por ahí se publica. Eso fue como alguien una vez me escuchó decir algo en un sermón y me llamó y me dijo, no, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque tal comentarista. Yo le dije, ¿de dónde tú sacaste ese comentarista? No, él es un comentarista adventista. Entonces él me dijo, ¿y es un buen comentarista? Le digo, bueno, si fuera buen comentarista y buen estudioso de la Biblia, no fuera adventista. Usted puede realmente investigar a todos los comentaristas. Generalmente no necesariamente todos dicen exactamente lo mismo, la mayoría, en los aspectos principales. Porque eso le puede ayudar a saber si usted está caminando por un terreno seguro. Porque si a usted se le ocurre algo sobre un texto que nunca nadie lo ha dicho y no encaja con las enseñanzas generales de la Biblia, usted tiene un problema de interpretación. Por eso uno debe investigar, mirar, estudiar. Hay material muchísimo, sumamente bueno, como hay mucho que es pura basura. Tenga discernimiento, busque. Si tiene dudas sobre alguien, pregunte. Mire lo que se dice de esa persona en internet. También podemos memorizar las Escrituras. Aquí vimos el ejemplo del hermano Cecilio. Qué mente más fabulosa. Amén. Y qué cantidad de tiempo tiene. Eso es bueno. Ahora, el tipo de memorización que yo les voy a animar a que haga no es precisamente eso. Porque desde el punto de vista práctico, es poco práctico. Es bueno y nos admiramos de lo que hace el hermano, como el que escribió los datos. O sea, esto lo puso la hermana Ana, pero alguien fue el que hizo el artículo. Y me maravilla como dice que la letra Y aparece 46.227 veces. Y digo, increíble, ¿lo habrá contado? Ahora, eso desde el punto de vista práctico es inefectivo. Eso no. Vaya, si usted me pide un consejo, no invierta su tiempo en eso. Cuando yo estoy hablando de la memorización bíblica, me estoy refiriendo a memorizar pasajes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra morando en nosotros, dice la Biblia en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Saben ustedes que es la Biblia la que usa el Espíritu Santo para controlar nuestra vida? Para someternos al señorío de Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo es eso. No es tener más del Espíritu, es que el Espíritu nos tenga más de nosotros. Y para hacerlo, Él nos somete a su señorío a través de la Biblia. Pero para que la Biblia haga un efecto en nosotros, tiene que morar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos aprender a memorizar. Siempre he tratado de memorizar pasajes. Mi problema siempre ha sido el lugar donde estamos. Yo, a diferencia del hermano Cecilio, tengo un serio problema con los números. A veces sé lo que dice un pasaje, pero me pregunta dónde está. Tengo que buscar una concordancia. Pero tenemos que memorizarla. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda ¿a qué? A deshacernos de pensamientos impuros, desmoralizadores. No conozco una mejor manera de desarrollar una mentalidad bíblica que a través de la memorización. Yo he contado otras veces lo que hice una vez estando en el seminario, porque dijeron que iban a hacer un concurso bíblico a ver quién aprendía más versículos de memoria, y fui para la genealogía de Mateo y prácticamente me lo aprendí. Y en aquellos días el que estaba de rector en el seminario, el hermano González Peña, un hombre de Dios, pero como decimos en buen cubano, no tenía pelos en la lengua. Y una vez me dice, cuando me dijo eso, me dijo que yo ya estaba memorizando, me dijo: Miguel, no puedes memorizarte otros pasajes. No es que real, desde el punto de vista práctico, la genealogía no es igual que otros pasajes de la Biblia para usarlo, porque usted pocas veces va a usar la genealogía
en una conversación personal con alguien hablándole de Cristo o enfrentando las tentaciones. Por eso les estoy hablando, necesitamos memorizar la palabra, leerla y tratar de memorizarla. Quinto, meditar en lo que estamos leyendo. Una vez que leemos, oímos y estudiamos la palabra, nuestra mente se convierte en un depósito de principios bíblicos. Podemos analizar, personalizar, aplicar estos principios a nuestra vida, ya que están guardados en nuestro corazón. Entonces, en esos momentos podemos permitir que la palabra hable a nosotros, nos consuele, nos transforme. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, me gustaría que juntos volvamos nuestra atención a un libro de la Biblia que yo considero una fuente de instrucción práctica. Es un manantial de sabiduría que también tiene mucho que decirnos acerca de la Biblia. Es el libro de Proverbios. Y aunque usted pueda pensar, bueno, cuando se escribieron los Proverbios no estaba completa la Biblia, pero los principios que habla sobre la ley son aplicables a toda la palabra de Dios. Ahí Salomón ofrece varios consejos que nos recuerdan el valor de hacer que la palabra divina sea el centro de nuestras vidas. Y comencemos donde el sabio rey instruía o recordaba la instrucción de su propio padre David. En Proverbios capítulo 4, verso 4 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. En hebreo, la palabra que se traduce como retener significa asirse, aferrarse firmemente. Es el término verbal tamak, que también se encuentra en una promesa que Dios entregó a su pueblo, y está en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10. Dice la palabra, Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra sustentaré de este verso surge de la misma raíz verbal de tamak. En la mayoría de las ocasiones la palabra hebrea aparece en estos dos contextos: el pueblo de Dios que se aferra a la sabiduría divina, o la forma en que Dios se aferra a su pueblo. Por ejemplo, con relación al pueblo de Dios que se aferra a la sabiduría bíblica, regresamos a Proverbios en el capítulo 3, en el verso 18, dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, verso 18: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Está hablando de la sabiduría. En cierta manera está hablando de la palabra de Dios. Si queremos que sea árbol de vida para nosotros, tenemos que echar mano de ella. En medio de nuestros desafíos, en medio de nuestras grandes decisiones, echamos mano de la Biblia. Nos preguntamos qué dice Dios. Recordamos lo que Él dice y tenemos la actitud para obedecerlo.
En Proverbios 4:4 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Quiero que presten atención a lo que estoy diciendo. El énfasis está en retener. El énfasis está en aferrarse. Como dice la palabra, que en ella medita constantemente. Es que la palabra more en nosotros. No es que nos visite. La idea es esta: necesitamos que la Biblia llegue para quedarse. Por eso comencé a hablar de la memorización bíblica. El conocimiento de las Escrituras nos ayuda a participar en una relación recíproca en la cual obtenemos una confianza firme en la palabra de Dios, y Dios entonces nos sostiene por medio de las dificultades. Cuando la palabra de Dios se afirma en tu vida y en mi vida, nos sostiene. Consideren otro consejo paternal de Salomón, Proverbios capítulo 6, verso del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Cuánta falta nos hace una luz en medio de una tenebrosa oscuridad como la que vivimos, donde la gente está tan desorientada porque ignoran la verdad de Dios? Fíjense cómo dice allí Salomón: átalos. ¿Qué más? Enlázalos. Esto me hace recordar la instrucción que Dios le dio a Israel al entrar en Canaán. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versos 4 y 5, le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después que Dios le dice a su pueblo que lo amaran con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, miren lo que le dice, verso del 6 hasta el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo de Dios había tomado estas palabras tan en serio que algunos judíos hicieron pequeñas bolsas de cuero llamadas filacterias, donde guardaban copias importantes de las Escrituras. Luego las ataban en sus manos y en sus frentes. Los judíos fieles todavía hoy hacen esa importante ceremonia. Los hebreos también colocaban los mezuzá en sus dinteles, unos contenedores metálicos pequeños donde guardaban pasajes bíblicos escritos en papel. Hace un tiempo un hermano que se dedica a labores de construcción me llamó para preguntarme que qué cosa era algo que había encontrado en casa de una familia judía. Y entonces le dije, bueno, no sé, tráeme el domingo lo que encontraste. Y él me lo trajo, por ahí tengo lo que encontró. Me dio uno, eso es un recipiente plástico, y dentro hay como unos escritos. Y me dijo, ¿y esto qué es? Y yo le dije, estos son los mezuzas de que usaban los judíos. Ellos meten porciones de las Escrituras en eso y los ponen en diferentes lugares de la casa para recordarse de ellos. Ahora, vuelvo a lo mismo. Desde un punto de vista práctico, y aunque no haya nada de malo en esas tradiciones, es poco efectivo esto. Lo que Dios quiere es que su palabra se encuentre en cada hogar y penetre en cada corazón.
No es que ahora yo voy a decir, voy a ir a una librería cristiana, voy a comprar la Biblia más grande que vendan, la voy a poner allí en la sala de la casa. No se trata de eso. Se trata de que la atmósfera que respiramos en nuestro hogar sea una atmósfera controlada por Dios, por sus valores, por sus principios. ¿Y dónde están esos valores y esos principios? En la Biblia. Cuando le damos importancia a la Biblia, Él quiere que nuestra cultura y estilo de vida giren alrededor de las Escrituras. Es bueno tener devocionales, ahí está el pan diario, nada cuesta, usted se lo lleva para su casa, las revistas de Stanley, pero es mucho mejor hacer que la Biblia sea tan común en nuestras conversaciones como lo son el clima, los deportes, las noticias, los eventos del vecindario. Miren, hermano, siempre me gustó leer. Desde muy chico mi madre me inscribió en una librería y ahí iba toda la semana, sacaba un libro y en una semana me leía un libro. Luego, cuando empecé a ganar mis primeros pesos en el servicio militar, siempre terminaba en la librería y me llevaba libros de todo tipo, hasta libros comunistas. Me gustaba leer. Cuando llegué a este país me maravilló grandemente el ver tantos libros cristianos. He gastado dinero en libros cristianos, pero ese pecado mi esposa me lo perdona. Ahora, tengo comentarios, tengo Biblias con comentarios, pero cuando voy a leer la Biblia, leo la Biblia sin mirar los comentarios. Sencillamente la leo. Después, que si tengo alguna pregunta, bueno, puedo buscar, pero la leo sencillamente así, como decimos, plain, porque quiero que Dios me hable. Y así lo hago todos los días, aunque después tenga que estudiar para preparar el sermón, el estudio bíblico. Nada puede reemplazar mi tiempo devocional con Dios, en el que Dios me va a hablar, porque yo creo que Dios me habla a través de la Biblia. No tiene que aparecerme, Dios no tiene que aparecerse en sueños como lo hizo con José, ni otros personajes de la Biblia. Yo tengo su palabra y Él me habla a través de la Biblia. Y cuando necesito hablar con Él, oro. No hay regla más confiable que su palabra. Ahora, los seres humanos, como dije, pensamos con los sentimientos. Y en muchos círculos la Biblia ha sido desplazada a un rincón y se le ha dado más importancia a la experiencia que a la palabra. Y usted ve todo tipo de prácticas ridículas y antibíblicas que se hacen en muchos lugares a nombre de Dios, porque le dan más importancia a la experiencia que a la Biblia. Por eso se levantan esos falsos profetas que comercian con las armas de inconstantes, que, como dice la Biblia, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. No podemos dejarnos llevar, porque yo sentí tal cosa, me dio tal calambre. Una vez, en Consolación del Sur, cuando era pastor, un hermano llevó a alguien y se puso a hablar a la congregación de su experiencia. Todo lo que estaba contando aquella persona era sobre lo que había sentido. Después que yo estaba escuchando a aquella mujer, porque era una mujer la que estaba hablando, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Ya está ahí. ¿Cómo la bajo de ahí? Bueno, después que se fue yo expliqué, hermano, todas las experiencias no son así. No es que tú sientes. Tú no eres salvo por sentir. Tú eres salvo por una experiencia de fe. Amén. La Biblia dice que si me arrepiento y creo, el Espíritu viene a mi vida, el Señor perdona mis pecados. El énfasis no está en lo que yo siento. Puedo sentir indudablemente, pero el énfasis no es eso, es fe. Ahora, la fe muchas veces puede tocar nuestros sentimientos, pero si yo pongo énfasis en que me dio un calambre, no sé, se abrió el cielo y vi ángeles, todo el mundo va a querer lo mismo. Y entonces, si no lo siente o no hace la misma, no experimenta lo mismo, dice, no me convertí. No, es una experiencia de fe. Y la Biblia alimenta nuestra fe. Por eso necesitamos ir a ella. Dice la palabra, átalos en la tabla de tu corazón. Si quieres que la Escritura sea parte natural de tu vida, esa transformación tiene que comenzar contigo. Por favor, intenta este experimento. Durante el siguiente mes,
dedica 15 minutos diarios a leer entre 10 y 20 versículos de la Biblia y luego medita en ellos. Pero por favor, busca un lugar donde nadie te moleste, que sea tu santuario. Y el celular, déjalo lejos, apágalo. Es entre Dios y tú. Dice la Biblia, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Estando tú y Él solo, habla con tu Padre. Deja que Él te hable, que no te distraigas. Cuando leas la palabra, después de haber orado, medita en lo que has leído. Vas a descubrir cosas extraordinarias. Salomón reconoció un factor trágico en la humanidad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Odiamos que nos digan qué hacer. El profeta Isaías dijo en el capítulo 53, Isaías capítulo 53, verso 6 dice, cada cual se apartó por su camino. Queremos hacer lo que queremos, y como queremos, y cuando queremos. Salomón dice, no cometan los mismos errores que yo. Pongan la palabra de Dios como una prioridad, que leerla se convierta en un hábito para toda la vida. Guarda mis mandamientos, dice Proverbios capítulo 7, versos 2 y 3, y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 22, versos 17 y 18. Dice la Biblia, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Me encantan estos versículos. Nos animan a mantener esa disciplina. Dice que la palabra de Dios sea firmada en los labios, que lo que hablemos sea lo que Dios dice. No acepte ninguna confrontación con nadie, ningún debate, no responda ninguna pregunta si antes usted no establece una base. Mira, te voy a hablar, no lo que pienso, sino lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está en la Biblia. Si no me quieres escuchar, ya ese es tu problema. Hay gente que te dice, esconde la Biblia, no hables de la Biblia. No puedo hacer eso. No puedo ocultar la palabra de Dios. De ella salen nuestros valores, por los cuales estamos dispuestos a vivir y más aún a morir. Los principios y preceptos sobre los cuales tomamos nuestras decisiones. No es ¿qué haría Jesús? La famosa novela que se escribió en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y que mucha gente la ha tomado como un eslogan para tomar sus decisiones. ¿Qué haría Jesús? No, no es ¿qué haría Jesús? Es ¿qué hizo Jesús? Nosotros podemos saber qué hizo Jesús. Porque cuando tú dices ¿qué haría? Eso está sujeto a mi interpretación de lo que haría Jesús. Pero cuando yo digo ¿qué hizo Jesús? Cuando yo pregunto, no qué haría Dios, sino qué dice Dios, qué hizo Dios, lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Ábrala. Si usted no está invirtiendo tiempo en la palabra, usted está poniendo en riesgo su vida espiritual como una vida victoriosa, como una vida que glorifique el nombre de Dios. Ahora, yo ahorita hablaba de que debemos tomar la Biblia en nuestro hogar y enseñarla. Yo no estoy diciendo que eso le va a garantizar que todos sus hijos mañana van a ser cristianos y van a ser fieles al Señor, no. Porque de hecho ese proverbio que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Una de las interpretaciones que se le ha dado es que habla se le ha dado la aplicación del camino del Señor. Pero eso primero no es una promesa. Eso no es una promesa, porque la experiencia ha demostrado muchas veces
que padres fieles que han instruido al niño en el camino del Señor, en el futuro se le han apartado. Cuando usted va al significado de la palabra en hebreo, es este: instruye al niño en su camino, en su propio camino. Mira las inclinaciones, mira los dones que ese niño tiene, o podríamos decir los talentos, y ayuda a que realice esos talentos. Parece que esa era la idea que giraba en esta enseñanza. Pero vuelvo al punto. El hecho de que usted enseñe la Biblia, comparta la palabra, no es una garantía de que las cosas van a salir bien, pero sí es una prueba o una tranquilidad que usted va a tener de haber hecho lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque yo no puedo estar más interesado en la salvación del mundo ni en la edificación de ustedes como iglesia que en la salvación de mis hijos. No. Si yo les digo eso, soy un mentiroso, un hipócrita. Porque la base de mi ministerio está en mi familia. Y creo que con ustedes es exactamente lo mismo. Pero tenemos que hacerlo. Somos gente muy ocupada, hay que sacar tiempo. Tenemos que preocuparnos si nuestros hijos leen la Biblia. Usted no puede llegar y abrirles la Biblia y obligarlos a leerla, pero sí les puede preguntar: ¿leyeron la Biblia? ¿Están orando? Porque si no lo están haciendo, no se sorprenda de las estupideces que hagan, porque nosotros hacemos lo mismo cuando nos alejamos de nuestro Dios y no tenemos comunión. Y muchos de los que me están escuchando aquí no son jóvenes, están bien creciditos ya, y lo triste es que también tienen ese problema. No leen la palabra de Dios. Y termino con esto: aprende unos pocos versículos y hazte el propósito de memorizarlos durante un tiempo. No vayas a otros con el interés de memorizarlo hasta que no los domines. Pero ya tengo 80 años, miren a Cecilio. Con Cecilio se acabaron las excusas. Si él puede, ¿quién no puede? Segundo, repáselo con frecuencia. Acuérdense que la clave para una buena memorización es la repetición. Estamos diseñados de esa manera. Tercero, utiliza el versículo que memorizaste. Si tú recibes una información y no la compartes, se te va a olvidar. Cuando la memorices, trata de introducirlo en alguna conversación. Déjaselo a alguien como una promesa. Háblalo en una oración. No sé, busca la manera de usarlo. Recuérdatelo cuando estés en un problema. Señor, ahora mismo estoy siendo tentado, pero mira lo que tú dices en tu palabra, dame fuerzas. No tenemos opción, hermanos. No podemos prevalecer como cristianos de espaldas a Dios y a su palabra. Y es escandaloso porque cada día veo un desinterés general por la Biblia en muchos cristianos. Por eso no nos tenemos que sorprender cuando escuchamos de iglesias de 20.000 personas que escuchan a un predicador que tuerce la Biblia, que enseña un mensaje falso. Sí, él le tendrá que dar cuenta a Dios, pero también tienen culpa todas esas personas que en lugar de leer la Biblia se ponen a escuchar a un payaso. Y en vez de hacer como los bereanos y mirar a ver si realmente eso tiene una base bíblica, si la Biblia lo enseña como una práctica para nosotros, porque no se trata solamente de que si es bíblico o no. Yo tengo que ser muy cuidadoso con eso y ustedes también, porque a veces decimos, eso es bíblico. ¿Saben lo que quiere decir que es bíblico? Que está en la Biblia. Y no todo lo que está en la Biblia es para que nosotros lo hagamos. ¿Me entendió? Porque una cosa esté en la Biblia no significa que sea una práctica para nosotros. Porque la Biblia tiene relatos de cosas buenas y cosas malas. Cuando hablamos de que es realmente, lo enseña la Biblia para aplicarlo, tenemos que mirar los mandamientos, sus principios y preguntarnos qué Dios me está diciendo. Porque mucha gente sustenta prácticas
que no están correctas porque tomaron un versículo de la Biblia donde aparece. No. El sacrificio de Gesté está en la Biblia, de la hija de Gesté, y aprueba Dios los sacrificios. No. Las palabras del diablo aparecen en la Biblia y lo que dice no es para que nosotros lo hagamos. Por eso necesitamos interpretar la palabra correctamente. Hermano, que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a amar más las verdades de su Biblia.